Vamos a dar comienzo al laboratorio número 7. Las actividades están adaptadas para una modalidad presencial. Este laboratorio, previo a la pandemia, se desarrollaba de manera completa, pero para adaptarlo a las reglamentaciones del protocolo del COE, se seleccionaron las actividades esenciales. La vista es el sentido fundamental para las ciencias y para algunas actividades tecnológicas, ya que es a través de los ojos en donde tomamos medidas. ¿Qué es tomar una medida? Es leer un instrumento. En este caso, el instrumento que utilizamos y en el que nos vamos a focalizar hoy es el microscopio óptico. ¿Cuál es la resolución del ojo humano? El poder de resolución del ojo humano es de 0,1 milímetros, es decir, 100 micras o micrómetros. ¿Cuánto miden las células vegetales que vamos a estudiar en el práctico de hoy? Las células vegetales miden entre 10 y 30 micrómetros. Por lo tanto, miden de 3 a 10 veces menos que el poder de resolución del ojo humano. Es por eso que se inventó en el año 1590 el microscopio óptico en Holanda por Zacharias Jensen, y este aparato óptico, este instrumento óptico, nos permite observar imágenes con una resolución de 0,2 micrómetros, es decir, 200 nanómetros. Por lo tanto, el sentido de la visión queda ampliado 500 veces de lo que es una vista normal. El instrumento de medición que elegimos utilizar va a depender de la estructura que querramos ver y del detalle que queremos ver de esa estructura. Si, por ejemplo, queremos ver estructuras de mayor tamaño como semillas o partes de una flor, utilizamos un microscopio estereoscópico o lupa. Pero como en este práctico vamos a ver células de tejidos vegetales, utilizamos un microscopio óptico que nos permite ver mayor nivel de detalle. Las partes que los componen forman tres sistemas de elementos. Los elementos de los componentes mecánicos, después tenemos los elementos que componen el sistema óptico y después tenemos los elementos que componen el sistema de iluminación. Con respecto a los elementos del sistema mecánico, la base es quien sostiene al resto de los componentes del sistema óptico, incluso va a permitir la fijación del preparado microscópico. La base debe ser sólida y firme. En la parte posterior de la base se encuentra el brazo o columna. A través del brazo o columna podemos trasladar y sujetar y trasladar el microscopio. Luego viene el tubo, que en su parte inferior posee el revólver, que es el cambiador de lentes objetivos, y en la parte superior se conecta con las lentes oculares. Además, de entre los elementos mecánicos, mencionamos la platina, que es una base de superficie horizontal. Sobre esta superficie horizontal se va a depositar el preparado microscópico. Existen unos broches sujetadores que permiten mantener firme el preparado cuando uno desplaza la platina. Encontramos como otros elementos mecánicos el tornillo macrométrico y el micrométrico. El tornillo macrométrico me permite realizar movimientos verticales de la platina de grandes distancias, y cuando queremos hacer desplazamientos de la platina de menor distancia, utilizamos el tornillo micrométrico para enfocar. Debajo de la platina se encuentran los tornillos que están formados por un sistema de engranajes que me van a permitir el desplazamiento de la platina en los ejes X y, siempre un desplazamiento horizontal. Entre los elementos mecánicos vamos a mencionar al revólver, que es un disco que gira alrededor de un eje que posee 4 orificios. En estos orificios se van a insertar los lentes objetivos, 4 lentes objetivos. ¿Por qué se llaman lentes objetivos? Porque son los que están más cerca del objeto que queremos observar. Vamos a hablar ahora del sistema óptico, específicamente los lentes objetivos que ya recién los mencionamos y los lentes oculares. Con respecto al lente objetivo,
Este se debe ubicar de manera perpendicular al portaobjeto. Es intercambiable por este disco giratorio y se clasifican según su aumento en lentes objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x. Se pueden clasificar también según el medio que se utilice. Lentes secos, el de 4, el de 10 y el de 40x, y lentes objetivos húmedos, el de 100x. El lente seco es el que va a tener una capa de aire entre el portaobjeto y el lente objetivo. El lente húmedo es aquel que se utiliza con un aceite de inmersión, que es un aceite de cedro, que se coloca una gota sobre el preparado. De esta manera vamos a tener un medio homogéneo entre el portaobjeto, el cubreobjeto, el aceite de inmersión y la lente objetiva, con lo cual vamos a lograr que todos los rayos que provienen del diafragma atraviesen de manera directa e impacten sobre el lente objetivo para formar la imagen. El lente objetivo lo que realiza va a producir una imagen aumentada, invertida y real y del objeto que estamos mirando en el portaobjeto. Esta imagen es transmitida hacia la lente ocular. La lente ocular recibe este nombre porque allí se va a formar nuevamente una imagen que es virtual, porque se forma a partir de la imagen transmitida por la lente objetiva. Y esta imagen también va a ser nuevamente ampliada y va a impactar en la superficie sensible de nuestro ojo. Además de estas partes que mencionamos, de las cuales la más importante es la lente objetiva, porque de ella va a depender la calidad de la imagen. De ella va a depender la nitidez que obtengamos de la imagen y el poder de resolución. La nitidez tiene que ver con la nitidez del borde, y esto quiere decir poder observar a distintos planos en una misma imagen, ¿sí? Distintos planos de profundidad en una misma imagen. Esto se logra con preparados bien finos, delgados. Ya hablamos del sistema ocular, ahora vamos a hablar del sistema de iluminación. El sistema de iluminación consta de una lámpara que está adosada en la base o pie, luego el diafragma y el condensador. La lámpara emite los rayos luminosos, es la fuente de luz artificial. El condensador y el diafragma se ubican por debajo de la platina. El diafragma tiene una palanca que al girarla nos va a permitir regular la entrada de luz que debe atravesar la perforación que tiene la platina y impactar sobre el objeto. El condensador es quien permite concentrar los rayos luminosos y formar un cono de alto impacto para que de esta manera la mayor cantidad de rayos puedan atravesar el preparado microscópico e impactar sobre el objetivo. Vamos a explicar entonces cómo hacemos un preparado semipermanente. Los preparados semipermanentes se realizan con la ayuda de una hoja de afeitar. Elegimos un órgano que vamos a cortar, puede ser raíz, tallo u hoja. En este caso, hacemos la simulación con lo que suponemos que sería una raíz. La raíz se coloca en posición vertical, paralela al dedo pulgar, y se sujeta con el dedo índice. La hoja de afeitar se apoya en el dedo índice y se desplaza de manera perpendicular al eje mayor del órgano. De esta forma vamos a tallar el órgano que queremos cortar y obtenemos una superficie plana. Descartamos ese corte y realizamos un segundo corte, nuevamente apoyando la hoja de afeitar sobre el dedo índice y realizando un desplazamiento hacia el dedo pulgar. Es un desplazamiento, no serruchamos. Luego vamos a repetir varias veces la misma acción y nos van a quedar sobre la hojita de afeitar los preparados, los cortecitos. Lo que se realiza es con la ayuda de una
aguja histológica, se colocan los cortes sobre el portaobjeto. En el portaobjeto, además, vamos a colocar una gotita de agua en un costado y una gotita de safranina. Con la ayuda de la aguja histológica mezclamos y acercamos el agua con la safranina hacia los cortecitos. Luego colocamos un cubreobjeto. La cara inferior izquierda del cubreobjeto se inclina, toca el preparado, lo acercamos hacia la gota de agua y lo vamos a sujetar con la mano izquierda y con la ayuda de la aguja histológica lo dejamos deslizarse suavemente para que no se formen burbujas de agua. Si al inclinar el portaobjeto, el cubreobjeto se desplaza, significa que tiene mucha agua y en ese caso, con la ayuda de un papel absorbente, retiramos el exceso de agua. Si queda una burbuja de aire, lo que hacemos es colocar una gotita de agua entre el portaobjeto y el cubreobjeto. ¿Por qué utilizamos un colorante? Porque los cortes que realizamos por lo general son cortes muy finos, muy delgados y no tienen una coloración. Entonces es necesario aplicar la safranina. La safranina va a quedar retenida por las microfibrillas de celulosa y hemicelulosa de la pared secundaria de las células que tienen crecimiento secundario. Por lo tanto, vamos a teñir de color rojo células con pared secundaria como los miembros de vaso del xilema y las paredes secundarias de las fibras del esclerénquima, que es el tejido de conducción. Los cortes que son muy delgados, demasiado delgados, son aquellos que se obtienen a través de un micrótomo que nos permite realizar cortes de 5 a 8 o 10 micrómetros de espesor. Repasamos los objetivos del práctico, reconocer las características histológicas de los tejidos que conforman el sistema fundamental, parénquima, colénquima y esclerénquima. Establecemos las relaciones entre la ubicación y la función de estos tejidos en el cuerpo de la planta. Adquirimos la habilidad en la representación gráfica de las células de estos tejidos y vamos a reconocer los sistemas de tejidos a través de una imagen tomada de un microscopio óptico. Entonces, manos a la obra y ahora vamos a colocar el portaobjeto sobre la platina. Para ello tenemos que correr el broche sujetador y mirando por el costado del microscopio, moviendo los tornillos de desplazamiento de la platina, hacemos coincidir el haz de luz que proviene del condensador hasta que atraviese el corte histológico. La platina la vamos a subir con los tornillos macrométricos y siempre estando con la lente de menor aumento de 4 por. Luego vamos a observar a través de los oculares y vamos a bajar con el tornillo micrométrico hasta lograr hacer foco en la imagen. Vamos a observar el contorno de la raíz en corte transversal y ahora vamos a identificar los 3 sistemas de tejidos. Este primer preparado que observamos corresponde a un corte transversal de una raíz con crecimiento primario. De afuera hacia adentro vamos a reconocer los sistemas de tejidos que tienen una distribución radiada o concéntrica. Rodeando todo el cuerpo de la planta encontramos la epidermis. En este caso se trata de una rizodermis porque está cubriendo la radícula. Podemos observar pelos absorbentes como células epidérmicas especializadas. Luego, en una zona media, encontramos células parenquimáticas fundamentales y en la zona central el sistema vascular formado por el xilema y el floema, que son los elementos conductores. En este caso se trata de una raíz diarca porque hay 2 polos del protoxilema. Luego ustedes van a pasar a un mayor aumento, pero
En esta primera instancia, la idea es dibujar la distribución de los 3 sistemas de tejidos de manera esquemática. Realizamos una circunferencia y con una doble línea indicamos la epidermis. Luego vamos a hacer una circunferencia menor para representar al sistema vascular. Con líneas paralelas oblicuas vamos a indicar el parénquima. El sistema fundamental. Representado por el parénquima fundamental. En el centro vamos a representar con líneas paralelas y verticales al sistema vascular. Esto corresponde a un corte transversal de raíz con crecimiento primario. Con las lentes de 40 por podemos observar las células en más detalle con respecto a sus características citológicas. Vamos a dibujar un grupo de células parenquimáticas. Estas células poseen forma poliédrica, una pared primaria delgada y la laminilla media entre 2 paredes primarias de células vecinas que mantienen unidas, pegadas y cementadas las células entre sí. Vamos a dibujar el núcleo porque se trata de células vivas, con citoplasma. Y una característica de las células del parénquima fundamental es que tienen pared primaria delgada. Las conexiones son a través de campos de puntuación primario que poseen plasmodesmos y estas células se originaron del meristema fundamental. La función de las células parenquimáticas es cumplir funciones vitales como respiración, asimilación o fotosíntesis. En algunos casos están especializadas para almacenar sustancias de reserva, como gránulos de almidón. En ese caso se trata de un parénquima reservante. Y también pueden estar especializadas para acumular aire, en ese caso se trata de un aerénquima, o pueden estar especializadas para acumular agua, y ahí se trata de un parénquima acuífero. Estas células vivas entonces poseen pared primaria delgada, comunicadas a través de campos de puntuación primario, que son zonas adelgazadas de la pared primaria, en donde los plasmodesmos de una célula se comunican con la otra formando un continuum.
Ahora vamos a observar un corte transversal de un tallo con crecimiento secundario incipiente. Retiramos el preparado anterior, van a buscar los preparados que tienen sobre las mesadas, bajan la platina, corren el broche sujetador y mirando por el costado van a hacer coincidir el cono de luz que atraviese el preparado. Luego lo suben con el tornillo macrométrico y a partir de ahí observan a través del ocular y enfocan el objeto moviendo el tornillo micrométrico. De esta manera, con el aumento de 4x, vamos a obtener una imagen en primer plano de todo el corte transversal. En el tallo también pueden identificar el sistema dérmico externo, representado por la epidermis, que recubre todo el contorno de la circunferencia. Luego, en una zona media, el sistema fundamental, que está representado por clorénquima. Y también vamos a encontrar colénquima como tejido de sostén. En el centro, el sistema vascular, con un crecimiento secundario, se observa el anillo continuo de xilema y el floema en la periferia del xilema. Ahora vamos a pasar a un lente de mayor aumento, al de 40x, para poder observar en detalle, en mayor detalle, las células que lo componen. Nos vamos a focalizar en el colénquima, que es el tejido de sostén. El colénquima se ubica de manera subepidérmica y también se puede encontrar asociado a los accecillos. En este caso se encuentra de manera subepidérmica, se trata de un colénquima laminar incipiente. Vamos a dibujar un grupo de células del colénquima. Estas células tienen forma poliédrica y la característica es que tienen espesamientos irregulares en su pared primaria. Con línea punteada representamos la laminilla media. De esta manera podemos observar los espesamientos irregulares en la pared primaria. Hay tres tipos de colénquima. El que ustedes están observando es un colénquima laminar subepidérmico que tiene las paredes tangencial externa e interna engrosadas. A continuación viene un colénquima angular, como es el que yo dibujé en el pizarrón, con los espesamientos en las esquinas de las células. Y luego, más hacia el centro del preparado, se observa un colénquima lagunar, que es el que tiene espesamientos en los espacios alrededor de los espacios intercelulares. Estas células también son células vivas, poseen núcleo, poseen citoplasma. Las conexiones son a través de campos de puntuación primarios. Y observamos la laminilla media, y la pared primaria engrosada irregularmente. Este tejido cumple una función de sostén. También fue originado por el meristema fundamental. Recuerden que siempre les vamos a preguntar el origen del tejido, la función que cumple, el tipo de conexiones intercelulares y las características citológicas con respecto a si son células vivas, muertas, cuál es el contenido celular y el grosor de las paredes. Vamos a dibujar ahora un grupo de células del clorénquima. Estas células son también células parenquimáticas. También hay espacios intercelulares entre ellas. Se trata de células vivas que tienen núcleo y citoplasmas y las conexiones a través de campos de puntuación primaria. Estas células van a tener cloroplastos que los vamos a dibujar de color verde, siempre acercados
a las paredes. Estos cloroplastos son los que le van a permitir la función de fotosíntesis. También observamos presencia de espacios intercelulares y vamos a marcar la pared primaria más la minilla media. Indicamos los cloroplastos y el núcleo. El clorénquima se origina del meristema fundamental, es un parénquima especializado en la fotosíntesis con la presencia de cloroplastos. Las conexiones son a través de campos de puntuación primario, se trata de células vivas con núcleo y una pared primaria delgada. De esta manera, cumplimos con el objetivo de reconocer las características citológicas de algunos de los tejidos del sistema fundamental. Nos focalizamos en las características del parénquima y del clorénquima y también del colénquima como tejido de sostén.